Aparentemente está bien, era, no hay problema. Pero, dice, pero, ¿qué pero? Pero en el corazón tiene lepra. ¿Qué es lepra? Sí, la sombra, ¿no? El simboliza, ¿no? Símbolo de pecado, era pecado. Ya esa noche vamos a ver, ya aquí hermanos muy guapos, ¿cierto? Aquí pastor, también jóvenes, todos, guapos era, ricos, sí, guapos, inteligentes. Pero esta noche también igual, usted en sus corazones también tienes pecados. Entonces a través de pecado va a destruir, nuestra vida va a destruir totalmente, hermanos. Aquí vamos a buscar Romanos. ¿Tiene usted su Biblia, Romanos? Ya segundo de Reyes capítulo 5 marcando, hermanos. Ya Romanos capítulo 7 vamos a ver. Ya Romanos capítulo 7 vamos a ver. Ya este libro Romanos, y el autor es apóstol Pablo era. Entonces Pablo también creyendo en Dios, sirviendo, también deseaba servir, quería vivir recto era, no cometiendo pecados, no adulterando, no agradará bien a Dios. Dios también, sí o sí va a bendecir, era bendecir. Sí, Romanos capítulo 7, ¿no? Buscamos. ¿Encontraron? Ya, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado era. ¿A qué? ¿Cómo está escrito era? Sabemos, dice, la ley es espiritual, la ley de Dios es muy bueno, mas yo soy carnal, vendido al pecado era, pecados. Ya esa palabra puede entender, vendido es vendido. Usted cuando se va al mercado, luego, esa ropa bueno es, yo quiero, y luego ya compra. ¿Cómo compra? Esa ropa bueno, a mí me gusta, ya agarrando, eso es mío, así hace ustedes. Ladrón. ¿Sí? Pagamos, ¿cuánto es, señor? 100 bolivianos, muy caros. Sí, entonces 80 nomás me da, está bien. Luego ya 80 ya paga, ¿cierto? 80 pagando, ahora esa ropa es mío, era mío. Igual es igual. Ya que dice la ley es espiritual. La palabra de Dios espiritual. Buena, ¿cierto, hermanos? La palabra es buena, ¿cierto? Pero yo soy carnal. ¿Qué quiere decir carnal? Ustedes, ya, soy carnal. ¿Qué quiere decir, hermano? Soy carnal. Soy carnal. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es carnal? Ya, ¿cuándo tiene hambre? Esa noche ya no cenaron tal vez. Ya, cuando ya no comió, ¿sí? ¿Qué desea? Cuando yo no comí, ¿cierto? Y hoy en la mañana temprano partimos de La Paz, nos desayunamos. Llegando aquí a Oruro, tenía hambre. Entonces hermano Juan, dice, familia prepararon comida, y 2 platos comimos, rápido, un segundo, rápido, comimos. Ya cuando tiene hambre, ¿usted qué se siente? ¿Qué desea? Comida desea. ¿A usted también desea comer? Un plato, 2. ¿Sí? Luego después de comer, ya cansado, ¿qué desea? ¿Qué quiere? ¿Está cansado? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Dormir, descansar, ¿cierto, no? Sí, hoy Chayapata, viajamos. Regresando en el auto, bien cansado era, porque comimos 4 vasos de quinoa. Entonces pastor Máximo me decía, ese tomando va a dormir bien, dice.
¿sí? Tomando, comiendo quinoa, 4 vasos. Y regresando en el auto venía mucho sueño, cansado, porque desde la mañana temprano levantamos, manejando, vinimos aquí a Oruro. Entonces estaba regresando, yo dormí. Hermana, sígueme hablando, no importa, yo dormí, ¿sí? Estaba muy cansado. Ya cuerpo cuando se siente cansado, desea dormir. Ya mi cuerpo cuando tiene hambre, quiero comer. Estoy cansado, quiero dormir. ¿A ustedes también? ¿Así es? ¿Como yo? ¿A ustedes también? Ah, soy carnal. ¿Quién es carnal? Igualito como Pastor Andrés. Tiene hambre, desea algo, quiere meter, sea en la boca. Está cansado, quiere dormir, descansar. ¿Cierto, hermanos? Soy carnal, era carnal. No solamente desea estas cosas, ¿qué desea? También quiere disfrutar, quiere cometer pecados, sale, deseos, vicios. El carnal era carnal. Por eso la ley de Dios espiritual, pero más soy carnal. Vendido, dice, vendido. Siendo carnal, vendido era vendido. ¿A dónde vendió? ¿A dónde vendió? Pecado era. Como en el mercado también pagando dinero compra, ¿sí? Ese señor vendió a mí esa ropa. Ahora esa ropa es de ese señor o de mí ahora. Después de pagar dinero. Mío era, mío, ¿cierto? No mío. ¿Qué quiere decir? Esa ropa yo puedo poner, yo quiero, ¿cierto? Quiero botar, bota. Depende de ahora. Igual es, vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Ya siendo dueño pecado en nuestras vidas. Siendo usted carnal, igual que como Pastor Andrés, tiene hambre, desea comer. ¿Está cansado? ¿Quiere descansar? Luego, ya todo está bien, buen, sano, ya quiere también, surge, ¿qué surge? Quiere disfrutar, quiere también, surge muchos deseos. Entonces, vendido, dice, vendido, ¿a dónde? Al pecado era. Por eso ya ese pecado, un tiempo está bien. Ya ustedes sirve bien, dice, ¿qué sirve? Estudia bien, ayuda a tus padres. Un tiempo sirve bien, bonito, guapo era. Luego pecado, ¿qué hace? Ya basta ahora, ¿cierto? El pecado, ya ahora comete pecado era. Rabia, adúltera, desea. Entonces ese pecado ya arrastrando, cometiendo pecados en nuestra vida, sufre. ¿Ya puede entender, hermanos? Ya versículo 15 voy a leer. Ya porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Entonces siendo ya mi persona, soy dueño, era dueño. Me llamo Andrés Slim. Entonces soy dueño de ese cuerpo. Entonces mi brazo soy dueño, ¿cierto? ¿No? Mi brazo era. Entonces yo brazo quiero usar libremente, yo puedo usar porque soy dueño, ¿cierto? Quiero comer, entonces yo puedo comer. Quiero trabajar, ya trabajando. Pero, ¿qué dice aquí versículo 15? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces ya no quiero cometer pecado, siendo mi persona dueño, no debería cometer pecado, ¿cierto? Igual que mi brazo soy dueño. Entonces voy a comer, ya comiendo. Voy a traer, ya trae algunas cosas. Voy a agarrar micrófono, soy dueño. Pero ¿qué dice acá? Yo quiero hacer buenas cosas, pero ¿qué hace? Lo que hago, aborrezco. ¿Qué está pasando? Usted en su vida también, usted ya quiere servir a Dios, ¿verdad? No esa noche. Yo quiero leer la Biblia, yo quiero ayudar a mis padres, madres. Yo voy a ser buen hijos, buena gentes, personas. Pero qué raro era, igual que como Pablo, ¿qué dice? Lo que hago, aborrezco. Ya versículo 16.
Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí era. Sí, ya Pablo podía ver. Yo quiero servir, no quiero cometer pecado, soy dueño de mi vida. Yo quiero servir a Dios, pero su vida hace lo que aborrezco, contrario era. ¿Por qué yo estoy viviendo así? No quiero adulterar, ¿por qué mi vida? Yo no quiero desear, ¿por qué ya así deseando, sirviendo? No podía entender. Intentaba, sufría. Pero finalmente, aunque yo deseo servir a Dios, hacer buenas cosas, pero el pecado mora en mí. Ese pecado, ¿qué hace? Me arrastra. Aquí ya vamos a ver el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí era. Él entendió era, lo que estoy haciendo malas cosas, yo no, dice yo. Entonces, ¿quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? El pecado que mora en mí. Él me arrastra, haces. Luego ve, después de cometer el pecado, ¿qué hace? Sufre, condena era. Tú hiciste esto, es malo, es cometiste. Luego condena, sufre a nosotros ese pecado, dice. Luego versículo 23, voy a leer. Ya, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Ya en nuestro corazón hay dos leyes, ¿cierto? La ley de Dios, luego también ese deseo del pecado. Pero finalmente ese dos peleando, ¿quién más fuerte? ¿Quién más fuerte? Yo quiero hacer buena obra, yo quiero hacer buen trabajo, o ese deseo de pecado, ¿cuál es más fuerte? Ese deseo de pecado, dice. Por eso finalmente, ¿qué hace? Cautiva, arrastra cada uno de nosotros. Luego vive una vida, ¿sí? Cometiendo pecados, odiándose, quejándose, condenándose. Esa vida llevando la Biblia está escrito. En su Biblia así también está escrito todos. Tal vez esa noche también ustedes, y esa vida lleva. Yo quiero hacer bien, pero repite otra vez. Igual que ese libro Romanos, mi vida está pasando. Yo quiero hacer el bien, pero yo hago lo contrario, malas cosas, cometiendo pecados. No soy yo, estoy haciendo. ¿Quién está haciendo? Diablo, dice. ¿Quién está haciendo? Pastor Andrés, ¿qué está hablando? Soy yo. Ese cuerpo dueño yo era. Yo, la mayoría piensa. Pero si en su vida también lo que aborrezco, lo que no quiere, esto está haciendo, en mí mora el pecado. Ese pecado me arrastra, me cautiva, luego hace vivir como cometiendo pecados. Versículo 24 está. Versículo 24 tiene, eso junto podemos leer, ya tiene todos, ya en su Biblia pueden ver, ya conmigo junto vamos a leer, ya 1, 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era muerte. Una vez yo viajé a Perú, Cusco. ¿Usted conoce Cusco? Cusco no conoce. Machu Picchu. Un lugar muy famoso era. ¿Sí? Todo el mundo conoce Perú, Cusco, Machu Picchu. En el monte, en el cumbre hay un pueblo, ¿cierto? Muy hermoso era. Milagros. Por eso muchos turísticos visitan
Un día ahí nosotros también, yo también viajé a Cusco, Perú. Creo que aquí pastor creo que conocerá, Pastor Franz, ¿conoce, no? Cusco, Machu Picchu. Ah, no. Entonces, Cusco y viajamos, Machu Picchu. Igual que como esta noche, Cusco, Machu Picchu, en Cusco realizamos seminario bíblico. Igualito que esta noche yo compartí la palabra. Después de terminar, un jovencito, joven me se acercó. Era guapo, alto, guapos. Ese joven me se acercó. Luego, pastor, escuchando tu palabra, tengo dudas, dice. Quiero preguntar. Pregúnteme. Ese joven me dijo eso. Pastor, una pregunta. Soy joven, soy presidente de todos los universitarios. Soy maestro de la iglesia, dice. Pero sabe, pastor, nadie sabe mi vida, dice. Sí, pero quiero hablar a usted, dice. Hábleme, ¿qué quiere hablar? ¿Qué pregunta es? Yo dije, soy presidente de todos los universitarios. Muchos jóvenes me respetan, porque él es guapo, era guapo, inteligente. Luego también era maestro de la iglesia. Muchos niños, si sigue a él, maestro de la iglesia. Pero pastor, sabe, en la noche yo entro terminando todo, regreso a mi casa, entro a mis cuartos. Luego yo hago computadora, internet busco. Luego yo miro pornografía. No puedo dejar. Yo intenté muchas veces. En el día muy bien, muchos jóvenes me respetan. Líderes, presidentes de todos los universitarios, inteligentes, guapos, maestros de la iglesia, enseñan la palabra de Dios en la iglesia. Pero pastor, mi vida es difícil, dice. Difícil, me siento muy mal. ¿Y por qué mal? Porque en la casa yo regreso, entro a mi cuarto, luego cierro mi cuarto, luego rápido enciende computadora. Luego toda la noche yo miro ese video pornografía. Luego yo hago malas cosas. Después me condenan muchos. Yo intenté, pastor, pero no puedo, dice, no puedo cambiar. Mi mano es automático, dice. Entra al cuarto, enciende computadora, rápido busca. Luego mirando ese video pornografías. ¿Qué voy a hacer, pastor? Me pregunta. Triste, me condena mucho, es difícil, sufro mucho. No puedo solucionar, dice. Ya aquí nosotros hemos leído, ¿cierto, no? Sí, ya Pablo también, él era cristianos, creyentes. Él se quería servir a Dios, ¿sí? Un tiempo está bien, leyendo la Biblia, alabando a Dios, ofrendando a Dios, pero de repente ese pecado que mora en él, arrastraba, odia, comete pecados. Después de cometer el pecado, condenaba, sufría a muchos. Ya esta noche ustedes también, llevando esa vida tal vez, igual que como Pablo, que está escrito en el libro de Romanos. Entonces, no soy yo, dice. No soy yo que estoy haciendo malas cosas. ¿Quién está haciendo? Entonces, ¿quién está haciendo? Pecado, dice la Biblia, ¿cierto, no? Y pecados. Y Pablo dijo versículo 24. Hemos leído juntos, ¿verdad? ¿No esa parte? Libro de Romanos capítulo 8, ¿no? 7, 24. ¿Sí? Una vez más conmigo juntos podemos leer, ya, luego continuamos. Romanos capítulo 7, versículo 24, en su Biblia, conmigo juntos podemos leer, ya, 1, 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Si ahí Pablo te explicó, él muchos años intentó, quería cambiar su vida, pero finalmente sí concluyó una conclusión, ¿qué es? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Versículo 24, ese autor de ese libro, ¿cómo se llama? Apóstol Pablo. Él intentó muchas veces,
Pero finalmente ya llegó una conclusión, 24 era, que es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted ya vio una persona muerta? ¿Usted vio una persona muerto? Ay, tal vez alguna persona matrimonios, murió su marido, lloraba tanto su esposa, tanto amaba, pero murió, no puedo dejar, aunque murió, pero junto duerme en la cama. Ay, mi esposo, no puedo dejarte. Sí. Luego en la cama junto duerme. Mi esposo, ya siéntete en la mesa, luego junto come. Así hace un muerto. Cuando una persona muere, ¿cómo hace? Entierra, ¿cierto? Entierra, ¿sí? Sepulta. No puede estar juntos. ¿Por qué no puede estar juntos? ¿Por qué no puede estar juntos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces inténtelo estar juntos. Es imposible, insoportable, ¿cierto? Gusanito sale, gusanito. Pudre, medio hondo era, es insoportable. No puede estar juntos una persona cuando muere rápido, pudre. Luego sucios, olores. No puede estar juntos, aunque un matrimonio estaba viviendo juntos, pero uno murió, no se puede estar juntos, ¿cierto, no? Porque huele demasiado, sucios, gusano rápido, pudriéndose y come. Aquí dice, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de cuerpo? Él sabía, ese cuerpo muerto era muerto, no hay buenas cosas, nada. Solamente en mi vida es eso, no hay buenas cosas, nada, era muertos. Sí, por eso él podía entender. Esa noche tal vez todavía mi persona buena, tal vez considera, ¿cierto, no? Luego quiere intentar como Pablo, quiere intentar servir, pero finalmente mientras ese pecado que mora en nosotros, ese pecado arrastra. Luego ya versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? No se podía él sin Pablo. Por eso, ¿quién me librará? Yo solo no puedo. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me libra? Recién yo puedo. Así está testificando. Entonces nosotros hoy, segundo de Reyes capítulo 5, ¿no? Sobre general Naamán. Hoy en día muchas personas también igual que general Naamán era. ¿Sí? Hombres grandes, guapos, inteligentes. Aparentemente ya muy bien era. Pero la Biblia dice, pero general Naamán, leproso era, está muriéndose. Por esa enfermedad, la lepra, está muriéndose. Igual, muchas personas aparentemente, igual que general Naamán. Pero dentro tiene pecado, es por ese pecado va a destruir nuestras vidas. Por ese pecado va a sufrir, luego finalmente va a recibir maldición de Dios. Aquí Romanos capítulo 7 hemos hablado. Justo ese tiempo, pandemia, ¿cierto? Coronavirus. Ustedes también todo pasaron. Coronavirus ya pasaron. Nosotros también, yo viviendo en la iglesia, varios viven en la iglesia juntos. Todo pasamos y coronavirus una vez pasamos. Alguien una semana, alguien un mes, ¿cierto? En las camas, doliendo todo el cuerpo y pasamos. Entonces ese virus que aunque no se ve, invisible, pero ese virus invisible entra a nuestro cuerpo, ¿qué hace? Daña rápido a nuestro pulmón, ataca primeramente al pulmón. Luego
si destruye, mata nuestros cuerpos, nuestra ya vida era. Igualito era. Mientras ese pecado que mora en nosotros, ese pecado va a destruir nuestras vidas. Igual que en Romanos capítulo 7, apóstol Pablo y te explicó era, te explicó. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de ya muerto? Era muerto. Ya general Naamán también igual era. Aparentemente, hombres grandes, ¿sí? Extremos, valeroso era, héroe, bonito, la gente respeta, la gente le gusta. General Naamán, héroe de nuestro país, porque él salvó nuestro país. General Naamán, generales, un hombre grandes, guapos, excelentes. Pero ahora su corazón, ¿cómo está? Su cuerpo, a través de lepra, va a matar, va a destruir, va a morir. Igual, si muchas personas también igual, aparentemente muy bien, pero en nuestro corazón por el pecado va a destruir, va a sufrir. Por eso ya Dios esta noche a través de ese libro, Segundo de Reyes, capítulo 5, quiere hablar a nosotros. Igual que ya general Naamán, más importante era, ¿sí?, eliminar esa enfermedad. Tiene títulos, guapos, general Naamán, pero si muere, pierde la vida, ¿qué sirve? Hoy en día igual mucha gente, la gente respeta, Señor, ustedes doctores, a profesores, a usted buena persona, a usted pastores o diáconos, líderes, pero ya sus corazones ya tienen pecado, por ese pecado ya va a destruir, va a morir. Más importante era, ¿qué es? Ese general Naamán leproso era. Pero como Dios a través de general Naamán mostrando cómo puede sanar de esa enfermedad. Entonces estaba yendo, pasando más grave, estaba muriéndose general Naamán. Pero en su casa estaba viviendo una muchacha que cautiva de Israel. Y trajo una muchacha en Israel para que sirva su esposa general Naamán trajo. Entonces un día esa muchacha mirando, limpiando, lavando ropas y podía ver, porque se nota, ¿cierto? Leproso era. Señora, su esposo para general Naamán, leproso era, va a morir. Pero en Israel hay profeta, siervo de Dios. Él tiene la palabra, él puede sanar, dice, escuchando. En Israel hay profeta, siervo de Dios, ¿va a sanar? Sí, claro, va a sanar. Escuchando, con mucha esperanza, se fue, viajó a Israel. Primeramente llegó a la rey de Israel. Entonces ya Israel, rey de Israel, una muchacha dice, va a sanar mi enfermedad, la lepra. Rey de Israel escuchando, si como soy Dios, ¿sí? Entonces ¿cómo puede sanar esa enfermedad? Luego se rasgó su ropa, no podía. Entonces el profeta Eliseo escuchó, ¿sí? Vamos a volver. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces ante el rey, ¿sí? Israel, ¿sí? Escuchando y no podía sanar. Entonces ahí el profeta Eliseo escuchó, ¿cierto? Rey, ¿por qué ya sufres? Envíe. Entonces general Naamán está yendo a donde está el profeta Eliseo. Entonces llegando ante la puerta de Eliseo, ¿sí? Ese general Naamán, ¿sí? Ahí encontró Ese el profeta Eliseo envió, ¿sí? Su mensajero mensajero. Ya en su Biblia también sale así su mensajero. Ya aquí profeta, siervo de Dios, dice que ya eso transmite, ¿sí? Que hable ante general Naamán. Podemos ver, ¿no? Ya en su Biblia. Ya 9, está versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ya, hermanos, entonces el profeta Eliseo, él no vino, ¿cierto? ¿No? Envió. ¿Quién envió? Mensajero, era un mensajero. Enviando ya ante general Naamán, ya dígale, ¿qué dígale? En su Biblia así está escrito. Ya, ¿qué dígale ante general Naamán? Ya 10 está, 10, el versículo 10. Ya podemos leer juntos. Ya que dice, ya a general Naamán. Ya el versículo 10 es muy importante, ¿sí? Ya, en su Biblia tiene todos. Ya conmigo juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ya mensajero habla general Naamán: ve, lávate. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. Se restaurará. Luego será limpio, limpio. Entonces ese mensajero, escuchando ese de profeta Eliseo, luego esa palabra de siervo, luego y transmitió ante general Naamán. ¿Qué palabra transmitió ese mensajero a general Naamán? Vete, lávate en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Será? ¿Cómo será? Limpio, limpio, restaurará, limpio. Entonces ese mensajero habló y transmitió la palabra de Dios, ¿cierto, no? A través del profeta Eliseo. Pero ya hablando general Naamán, versículo 11. Ya vamos a ver. General Naamán escuchó, pero ¿qué dijo? Y Naamán se fue enojado. Ya, ¿por qué ya general Naamán enojado, hermanos? Ya vamos a ver, ¿sí? Ya, ese profeta, siervo de Dios, ¿verdad? No, Eliseo. Entonces Dios escucha su voz. Ese siervo de Dios también, recibiendo la palabra de Dios, transmitió. ¿Qué transmitió general Naamán? ¿Qué transmitió? Sencillo era: vete, lávate. ¿Cuántas veces? 10 veces. 7 veces. En el río Jordán será limpio ese agua. Mensajero: amén, profeta Eliseo. Luego yo transmitiré general Naamán. Esa palabra, según esa palabra hace, sanará. Amén. Luego mensajero se fue. Estaba general Naamán. Señor, ¿usted es general Naamán? Soy general Naamán. Profeta, ¿dónde está? Profeta está en la casa. Dígale, ven rápido. ¿Sí? Muchacha dice que, ¿qué dice? ¿Sí? Profeta de Israel va a sanar a mi enfermedad. Mi profeta me dijo Señor general Naamán, vete, lávate 7 veces en el río Jordán, tú vas a sanar. Eso está hablando. Amén, hermanos. Escuchando general Naamán, ¿qué pasó? Se enojó, dice, se enojó. Qué raro era. Se enojó. ¿Por qué se enojó general Naamán, hermanos? ¿Por qué se enojó? Aquí hay hermanos, aquí está con lente, hermanos. ¿Por qué se enojó general Naamán? Ya, ¿quién sabe por qué se enojó general Naamán? Ese mensajero insultó. General Naamán gordito, feo es, así. Se enojó.
¿Y por qué se enojó? Ya vamos a ver, ¿no? ¿Por qué se enojó? En la Biblia está. Versículo 11, ¿sí? Ya Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, dice lepra, ¿no? Entonces, hermano, aquí ya me puede ayudar, ¿sí? ¿Me puede ayudar? Sí, sí, hermano, ¿puede? Me ayuda. Ya, Naamán es Naamán. ¿Quién es? Naamán general. Antes en Israel, ¿sí? Luego profeta Eliseo mandó un mensajero. Luego habló. ¿Qué habló? ¿Tú quieres sanar lepra? Está muriéndose, mira, ¿sí? Con barbijo, ¿sí? Está muriéndose. ¿Quieres sanar? Ah, profeta, ¿sí? La palabra de Dios. Vete. ¿A dónde? Río Jordán. ¿Cuántas veces? ¿Una veces? 7 veces. Va a sanarse, dice. Pero de repente se enojó. ¿Por qué se enojó? Él pensaba, general Naamán pensaba, él saldrá. Profeta Eliseo saliendo. ¿Quién puede ser profeta? Aquí hermano, mejor. ¿Me puede ayudar? Hermano. ¿Sí? Porque hombre debe ser. Profeta Eliseo, ¿cierto? Eliseo, ¿cierto? Entonces general Naamán pensó, ¿qué pensó? Profeta ya saldrá ante mí, ¿cierto? Luego alzando su mano, alzando mano, luego invocará ¿a quién? Invocando a Dios. Dios mío. Sí, ahora buscando a Dios, ¿cierto? Sí, así está lepra y Naamán. Luego ya alzando la mano, luego invocando a Dios. Sí, general Naamán pensaba, ¿cierto? ¿Qué pensaba? Ya alzando la mano, profeta Eliseo, ¿cierto? Ya Dios, aleluya, Dios, soy siervo de Dios, yo sé que usted escucha mi voz. Así invocando, ¿cierto? Lo que hace, su mano pone. Luego Jehová Dios, esa lepra, enfermedad, sane, fuera. ¿Está bien? Entonces, él pensaba, ¿cierto? Sí, entonces va a sanar, así él pensaba era. Pero ¿qué pasó? Era un mensajero. Soy mensajero. Señor, ¿usted es general Naamán? Sí. Ah, el profeta dice que vete, lávate 7 veces en el Jordán. Restaurará y serán limpios. Ya vete, dice así hablando. Entonces él pensaba, ¿qué pensaba? Profeta ya saldrá ante de mí, alzará su mano, invocando a Jehová. Aleluya, Dios, ¿sí? Escuche mi voz, ¿sí? Dios omnipotente, todo ya puede hacer, aleluya. Parecido, Parecido. Sí, así invocando, quería poner su mano, luego iba a sanar. Pero profeta Eliseo no salió. Luego, ¿quién? Mandó un mensajero era. Luego simplemente ya dijo, vete, lávate 7 veces, ¿no? En el río Jordán. Ahí va a sanar, dice. Entonces se enojó era. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué se enojó? No quería bañarse porque muy frío. Aquí muy frío, Oruro. Demasiada agua helada. ¿Por qué enojó? Él pensaba. Claro, él quería, general Naamán quería, ¿qué quería? Que saldrá profeta alzando manos. Eso quería, ¿cierto? ¿No? Entonces se enojó.
Hoy en día, sí, gracias, sí, puede entrar. Hoy en día muchas personas, ¿sí? Sabemos, Jesucristo ya nuestro Salvador. Ya ustedes también creen en Jesucristo. Jesucristo creen. Jesucristo ya este mundo ¿qué hizo? Salvó al mundo, Salvador. Jesucristo ¿por qué murió en la cruz? Todos saben, todos. Ya atrás también algún joven. Jesucristo ¿por qué murió en la cruz? Jesucristo ¿por qué murió? Jesús quería morir. Jesucristo adulteró. Jesucristo cometió pecado. ¿Por qué murió en la cruz? Ya, ¿qué dijo el joven? Por nuestro pecado, ¿cierto? Sí, Jesucristo murió, era nuestros pecados, ¿cierto? Pero mucha gente, aunque ya escuchó la palabra de como igual que como general Naamán, escuchó era, vete, lávate 7 veces en el río Jordán, sanará, ¿sí? Restaurará. Escuchó la palabra de Dios. Hoy en día también muchas personas escuchamos, Jesucristo ni Salvador era nuestro Salvador. ¿Por qué murió? ¿Cómo así? Sabe muy bien, por nuestros pecados ya llevó, ya perdonó todos los pecados. Pero mucha gente, muchas personas que dicen, no, ¿sí? Aunque Jesucristo murió, pero nosotros tenemos que cumplir, dice, mandamientos. Nosotros tenemos que servir a Dios. Nosotros tenemos que sacrificar a Dios. Eso yo quiero, dice. ¿Qué quiere? Cumpliendo, agradando a Dios, sirviendo, sacrificando. Así nosotros será salvos. Dios va a bendecir, así ya piensa. Igualito que general Naamán era. ¿Por qué se enojó? Porque se enojó, él quería, ¿cierto? Él quería. Pero Dios, sí, solamente escuchando la palabra, entrando, lavando en el río Jordán, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero ya general Naamán entra lavándose 5 veces. ¿Va a sanar? No va a sanar. Ya 1 vez, 2 veces, 5 veces. ¿Va a sanar? No va a sanar. Ya joven, ¿va a sanar? No va a sanar general Naamán. No va a sanar. ¿Por qué no va a sanar? Jehová Dios, yo entré, lavé. Tiene que sanarme. ¿Va a sanar? No va a sanar. Jehová Dios, ¿cuántas veces dijo? 7 veces era, 7 veces. 7 veces entra. Entonces, ¿va a sanar? No va a sanar. 7 veces ya entra, ya lavándose. ¿Va a sanar? No va a sanar. Va a sanar, era, va a sanar. Sí, hermanos. Ya un versículo vamos a buscar. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 20 voy a leer. Romanos capítulo 3, el versículo 20 voy a leer. ¿Ya encontraron todos? Ya voy a leer. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya esta noche también Dios está hablando, ¿sí? Tal vez ustedes esta noche escuchando muy bien, ¿sí? Por favor. Ya, Dios habla, como a través de un mensajero Dios habló general Naamán. Vete, lávate 7 veces en el río Jordán,
se restaurará, será limpia. Pero ya general Naamán se enojó porque él quería otra manera. Entonces aquí ya Romanos capítulo 3, 20 también, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, dice. Ya Dios dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Por cumplir mandamientos, ningún hombre será justificado. Ningún hombre puede entrar al reino de los cielos, dice. ¿Entendieron? Usted tal vez esa noche quiere cumplir mandamientos, quiere hacer buena obra, agradar a Dios. Alguien tal vez esa noche intentando, yo quiero cumplir mandamientos, yo quiero hacer buena obra, agradar a Dios. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dios, ¿qué dice? Por las obras de la ley, ningún ser humano será. Ya ustedes, nadie por cumplir mandamientos, nadie por nuestra buena obra será justificado. Pero la gente, ¿qué dice? Escuchando, amén, aleluya. Pero la gente, ¿qué dice? Voy a cumplir mandamientos, voy a agradar a Dios. Luego intenta. La gente, igual que general Naamán, escuchó, pero general Naamán se enojó. No quería él quería otra manera, ¿cierto? ¿No? Profeta antes de mí, alzando manos, invocando a Jehová Dios, poniendo a mí, ahí va a sanar, pero dice que ya vete, lava 7 veces. ¿Qué está hablando? Dice. Se enojó, quería regresar. Ya Romanos poco voy a leer más. Romanos capítulo 3, ya 20, 21. Ya 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, dice, ya la gente quiere agradar a Dios, quiero servir, quiero ofrendar, buena obra. Por esa manera, agradando a Dios, quiere recibir la bendición de Dios. Pero ningún ser humano será, dice, justificado de esa manera por nuestra buena obra. Pero 21 leyendo, pero dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, aparte de nuestra buena obra, otra manera Dios preparó. Por otra manera, nosotros podemos entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ya, ¿eso qué es? Versículo 22 está escrito: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Griegos también, coreanos también, israelitas también, hebreos también, bolivianos, no hay diferencia. Cualquier persona esa noche usted escuchando, luego, aparte de la ley, ¿sí? Dios ha manifestado, Dios preparó por la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que ya murió por nuestros pecados. Cuando murió Jesucristo, ya llevó, solucionó, limpió nuestros todos pecados por la fe. Eso cree, entonces esta persona tendrá, dice, la justicia de Dios. Dos maneras preparó. Primera manera, hacer buena obra, agradando a Dios, cumpliendo los mandamientos, luego entrar al reino de los cielos. Pero en esa manera nadie puede hacer. Por eso Dios preparó segunda manera. ¿Qué segunda manera? Por la fe. Aunque no hago buena obra, aunque soy defectuoso, pero por la fe, creyendo, Jesucristo murió por mi pecado, ya perdonó, limpió todos los pecados. Por la fe, creyendo, esta persona entrarán, dice, ¿a dónde entra? Al reino de los
cielo es Él. Esa es segunda manera, por la fe, creer. Ya versículo 23. Ya por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Ya todos pecaron, dice entonces. ¿Ustedes pecaron o no pecaron? ¿Ustedes pecaron o no pecaron? Ya soy pastor Andrés Lim, ¿cierto? Entonces ya pastor Andrés Lim también cometió pecado o no cometió pecado. ¿Cometió o no cometió? ¿Ya cometió o no cometió mi persona? ¿Usted vio o no vio lo que yo cometí? Entonces, ¿cómo puede decir así? Cometió, dice alguien. ¿Cuándo vio que yo cometí pecados? ¿Ya cometió o no cometió? Cometió, ¿cierto? Porque todos pecaron, dice la Biblia. Todos ya pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya aquí también pastor Franz, ¿no? Pastor también cometió pecado. Sí, sí, cometí pecado. Ya pastor también. Ya pastor Andrés también cometió pecado era. Ya usted cada uno esta noche preguntando, ¿cometieron pecado o no cometieron pecados? Todos ya así. ¿Qué quiere decir? Ninguno así hace. Todos cometieron pecados. Ya cometieron. ¿Sí? Todos van a ir a infiernos. Van a recibir maldición de Dios. Como apóstol Pablo, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo? Muerto era. Así condenando, sufriendo, ahí finalmente va a recibir maldición de Dios. Ahí van a vivir todas las personas. Pero ya Dios ama, ¿cierto? A nosotros. Versículo 24 tiene, hermanos. En su Biblia 24 tiene. Ya juntos vamos a leer. Ya vamos a ver en su Biblia cómo está escrito. Conmigo juntos vamos a leer. Versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Ya encontraron? Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que está en Jesucristo. Amén. Ya otra vez 24. 1, 2, 3. Justificado. Amén. Ya la palabra de Dios, ¿qué está hablando esta noche a nosotros? ¿Sí? Ustedes son justos, dice. Justos gratuitamente por su gracia del Señor Jesucristo, mediante la redención que está en Jesucristo. Pero algunas personas escuchan, no, soy pecador, dice. Soy pecador, yo hice malas cosas. Soy feos, malos. Claro, versículo 23 dice, pecaron todos, somos pecadores, malos. Pero versículo 24, ¿cómo está escrito? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de nuestro Señor Jesucristo ya limpió todos pecados. No hay más pecados. Por eso Dios dice, justo. Amén, hermanos. Ya esta noche acerca de General Naaman escuchamos. General Naaman está muriéndose por la enfermedad, lepra está muriéndose. Aunque General Naaman tiene casa grande, tiene esposa bonita, hermosa, ¿sí? La gente respeta, habla bonito, inteligentes, pero está muriéndose por esa enfermedad lepra. Llegó antes, profeta, antes Dios llegó. Luego Jehová Dios ya dio la palabra, ¿cierto, no? ¿Qué palabra? Vete, lávate 7 veces, va a sanar, dice. Pero se enojó. ¿Cómo así? No, si mi país
a nadar, farbar ese río más limpio, ¿ah?, que ese río Jordán. Ahí lavaría. ¿Cómo en el Jordán voy a lavar? ¿Ah? Y yo pensé que es profeta alzando su mano, luego invocando a Dios. Luego va a sanar. Él no quería, ¿cierto? Se enojó. Pero ahí su siervo dice: General Naamán, Padre mío, aquí profeta de Dios, cuando algo grande, cosa sea, ¿sí?, mandando, eso haciendo va a sanar, ¿cierto? Algo grande cosa también mandando haría. Esa pequeña cosa, lávate, vete, lávate 7 veces. Eso haciendo, qué difícil. Escuchando, ay, parece está bien. General Naamán se fue al río Jordán. ¿Cuántas veces se zambulló él? 7 veces. Se lavó, luego saliendo, ¿qué pasó? Limpio era, limpio. Restauró como niños. Se sanó era. Ya General Naamán, esa historia muy interesante, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios esta noche, General Naamán, esa historia hablando, está escrito en la Biblia? Igualito, hoy en día muchas personas, igual que General Naamán, aparentemente no más bonito, eran guapos, profesores, doctores, pastores, diáconos, luego guapos, inteligentes, pero dentro, por el pecado, muriéndose, por el pecado muriéndose. Pero ¿cómo? Escuchando la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios puede sanar, era sanar. Sí, General Naamán en el principio se enojó, ¿cierto? No quería, sí, la palabra de Dios. Pero ya doblando, luego aceptando la palabra, luego entró 7 veces zambullando, lavándose. ¿Se sanó o no se sanó? Se sanó, ¿verdad? ¿No? Se sanó era. Entonces esa noche también igual, hermanos, todos pecaron, dice, pecadores, digno de recibir maldición de Dios. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, por sus gracias, somos justificados, dice. A través de palabras, como escuchando, recibiendo, creyendo en nuestra vida también, verá, como General Naamán. Ese es un versículo leyendo, terminamos. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, el versículo 19. Jeremías capítulo 6, el versículo 19. Voy a leer, luego terminamos, hermanos. ¿Encontraron todos el libro de Jeremías capítulo 6, el versículo 19? Voy a leer. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, dice. Ya Jehová Dios trajo maldición, castigo era a este pueblo. Porque ese pueblo, ¿qué hizo? Leyendo, el fruto de sus pensamientos era. ¿Qué quiere decir? Como igual que General Naamán, en vez de escuchar la palabra de Dios, él escuchaba era, yo quería, según mi pensamiento, ¿cierto? ¿No? Así debería sanarme, dice. Ese pueblo Dios trajo, dice, ¿sí? Como ese castigo era, por fruto de sus pensamientos, hermanos. Aborrecieron la ley, la palabra de Dios. Esa noche, hermano, también, usted todos, ¿sí? En vez de escuchar nuestro pensamiento, ¿cierto? Desechando, luego escuchando la palabra de Dios, como había escrito en la Biblia. Escuchando, Dios va a bendecir era en su vida
también a su familia. Esta noche hasta aquí compartimos, oraremos, orando terminamos. Dios Padre, esa noche, primera noche de seminario bíblico, estamos muy agradecidos, escuchando sobre General Naaman. Él estaba muriendo por su enfermedad, pero ahí ante la palabra de Dios, ante Dios escuchó la palabra de Dios: vete, lávate 7 veces en el río Jordán, ahí vas a sanar. Pero él se enojó, no quería, ¿sí? Como su manera de él, su pensamiento es profeta saliendo, alzando sus manos, invocando a Jehová, ahí sanar. Pero ahí arrepintiéndose, despojando su pensamiento, luego escuchó la palabra: vete, lávate 7 veces en el río Jordán. Ahí, haciendo conforme la palabra de Dios, podía sanarse. Hoy en día muchas personas quieren recibir la bendición de Dios, como igual que General Naaman deseaba, invocando a Jehová Dios, alzando las manos, según su manera, según sus pensamientos. Pero Dios esta noche quiere enseñar, quiere hablar a nosotros conforme la palabra de Dios, como está escrito en la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo. A través de nuestro Señor Jesucristo ya somos limpios, dice. Ya perdonó, ya limpio esta noche, despojando nuestros pensamientos, luego aceptando la palabra de Dios. La bendición de Dios llegará en nosotros. Dios Padre bendice a todos los hermanos que están en Oruro, también Pastor Franz, bendice su familia, también todos los que están en ese lugar. Dios use grandemente como instrumento de Dios, para que puedan y recibir, escuchar el Evangelio, todas las personas que están en Oruro. Esta noche, gracias a Dios, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Esta noche hasta aquí terminamos. Sí, muchísimas gracias, y esperemos, ¿no?, que este primer día, primera noche, haya sido del agrado de ustedes también. El día de mañana también a partir de las 7:30 de la noche vamos a estar una vez más reunidos, ¿no? Quiero invitarles también a ustedes para que también puedan venir, ¿no?, y participar y conocer también un poco más a profundidad, ¿verdad?, del corazón de Dios. Muchas gracias. Sí, voy a pedir a los hermanos, tal vez si alguien tiene alguna pregunta también, entre los hermanos también pueda acercarse a ustedes y responder también, ¿no? Siempre queda dudas, ¿cierto? ¿No? Siempre queda dudas, ¿verdad? Entonces, por eso los hermanos aquí van a acercarse a ustedes y, bueno, ¿no? Una vez más agradecerles por este tiempo que nos han permitido. Muchas gracias.